¿No vas a trabajar o vas a trabajar allá? ¿Listo, Jennifer? Profe, un segundito mientras, porque casi se cerró todo y como estoy desde el computador, profe, dime eso. Listo. Un momentico, por favor. No te preocupes. Más bien miremos cómo se conecta Heidi y terminamos y arrancamos rápido con ella para darle paso a Edward. Sí, profe, ya. Ahí ya se conectó. Profe, ahora no me deja ingresar. ¿Por qué? Me dices que me pide código. No, y no hay ningún código. Bueno, ven, no nos enredemos ahí. ¿En qué página quedamos? Profe, en la 52. Pero yo no sé. Perfecto. Haga las modificaciones que le dije. ¿Listo? Porque yo era concluir para que no te enredes con eso. Haz las modificaciones que te dije y nos conectamos a media semana o el fin de semana siguiente y arrancamos desde la página. O sea, me muestras las modificaciones que colocamos ahí en amarillo, que hay como 3 o 4 párrafos que hay que pegarles una revisada. Como teoría me gusta, ¿cierto? Hay que mirar es cómo la desenmanejamos un poquitico y arrancamos desde la página 52. ¿Te parece? Mira, no me deja. No, por eso. ¿Cómo volteo aquí? Mira. No Listo, sé listo. por qué. Listo, no hay problema, no hay problema. Y ese muñeco que tiene ahí que... Ay, es un muñeco muy bonito. Muy bien. Flaca, entonces, haz las modificaciones que te dije ahí arriba, ¿cierto? Lo que está en amarillo, pégale una revisada. Y en la siguiente clase arrancamos desde la página 52 para yo continuar con Heidi ahorita, ¿vale? Listo, profe, sí, señor. Listo, dale entonces. Feliz fin de Listo. semana entonces. Listo, cuídate mucho. Igualmente, profe, hasta luego, Bueno. compañeros. Gracias. Chao. Hola Heidi, Hola, profe. tu cámara y tu trabajo. ¿Por qué no se conectó el fin de semana pasado? ¿Este sábado? Sí. Sí. No, profe, es que ya entré a trabajar. ¿Y el pasado? Entonces, el pasado no, lo habían cancelado. Ok. Cancelaron la clase. El sábado que vino, sí, ese sí, no, ya estaba en la oficina. Listo. Pon tu trabajo y tu cámara, por favor. ¿En dónde quedamos nosotros? Ahí donde está lo rojito. Devuélvete un poquitico hasta un punto, la parte anterior, yo me pongo al día. ¿Esto qué es? Banco de la República. Ujú. Listo. ¿En qué parte del trabajo estoy, Heidi, que no me ubico?
No, acaban de... está bien, pero ¿qué título es ese? O dame un poco de contexto, por favor. Ok, ese es el estado del arte. ¿Todavía estamos en el estado del arte? Sí, señor, porque ese ya no se alcanzó a leer todo. Bueno, muy bien. Le debía casi 1 millón de pesos. Además, la guerra civil del 85 agravó los problemas fiscales con los que ya venía el gobierno y se adoptó por autorizar al banco a aumentar la emisión hasta 2 millones de pesos, eliminando la obligación de cambiarlos por moneda metálica, dado que el billete del banco se había hecho inconvertible. Asimismo, se determinó que los agentes particulares podrían pagar hasta un 70% y el 50% de la obligación que tenían con el Estado y con los bancos, respectivamente, con los billetes del Banco Nacional. Con el precedente de que los bancos que no aceptaran tal medida quedarían inhabilitados perdón, para emitir billetes, campo, en la red, ¿en qué? En las sedes de Bogotá y Barranquilla, los resultados de las operaciones no fueron muy satisfactorias, puesto que fueron muy pocos los créditos colocados y ahorros captados, pues las tasas de interés que ofrecían no eran muy atractivas. Las operaciones del banco cada vez fueron enfocando más en las, déjame ver, actividad del gobierno y el desembolso hacía en 1800, y el desembolso hacía, no entiendo esta hora. En las sedes de Bogotá y Barranquilla, los resultados de sus operaciones no fueron muy satisfactorios, puesto que fueron muy pocos los créditos colocados y los ahorros captados, pues las tasas de interés que ofrecían no eran muy atractivas. Las operaciones del banco cada vez fueron enfocando más en las actividades del gobierno, se fueron enfocando más en las actividades del gobierno y el desembolso hacia 1880 llega a ser casi el 70% del acumulado. Aunque el Banco Nacional no era el Banco Central, dado que no cumplía con las funciones propias, la función que ejerció en la práctica fue servir como un banco de emisión para cubrir las necesidades fiscales del gobierno. Muy bien. Para Ocampo, el billete por parte del gobierno fue tratado como un documento de deuda pública. Los datos y la historia dan cuenta de que efectivamente así fue. Con la introducción en el país del curso forzoso del papel dinero y la ley 57 del 87, que prohibía a los bancos privados emitir billetes respaldados por metales, Kalmanovich 2000. Los bancos privados se vieron afectados hasta el punto en que algunos de ellos tuvieron que cerrar sus puertas. Así pues, en 81 existían 42 bancos y en 92 la cifra se redujo a 14 y de los 9 existentes en Bogotá, 84 quedaron 4 en el 92. Correa y Ocampo. Aunque el gobierno intentó controlar la oferta monetaria limitando legalmente la emisión, estos límites no fueron respetados y se llegó al punto de realizar emisiones clandestinas que llevaron al país a una inflación que aumentaba cada vez más. Según Correa, el límite de emisión era de 5 millones y llegaron a 6 millones 500. Aunque en el 87 el decreto 124 estableció el dogma de los 12 millones, muy bien, cuyas emisiones se mantuvieron por debajo de esta cifra, para el gobierno en el 89 quebrantó la norma sistemáticamente, dado que el evidente fracaso del banco por el aumento de las emisiones legales y clandestinas que hicieron insostenible el papel moneda. El mismo tuvo que cerrar puertas en el 94, porque no tenía autocontroles creíbles, no era un apoyo de un sistema bancario privado, sino por el contrario una fuerte competencia para el mismo y justamente abusó de su compromiso de no emitir por encima de 12 millones, que era la propuesta, que era el presupuesto de la nación de la época, Kalmanovich. El banco siguió funcionando hasta el 96, pero debido a la guerra de 1895 se procedió a la liquidación, tuvo que ser suspendido. Una dependencia del Ministerio del Tesoro, la sección liquidadora sustituyó al banco, con lo cual se hizo más evidente el mal manejo de la política monetaria. Evidencia de esto, en el 98 se promulgaron leyes que autorizaron al Banco Nacional a emitir más billetes, aún sin existir legalmente. Colócalo más arriba, por favor. No tan arriba. Finalizada la guerra de los 1000 días, el gobierno se dio a la tarea de impulsar un plan que desestabilizará la economía por medio de la ley. Creo que eso lleva tilde. Estabilizará la economía por medio de la ley 33 de 1903 que reformó el sistema monetario.
Por medio de esta se dispuso que el peso oro sería el patrón monetario y fue creada la Junta de Amortización del Banco Central, que fue establecida en 1905 en la presidencia de Rafael Reyes, con funciones de emisión, giro y depósito, funciones similares a las del Banco Nacional. La vida del Banco Central fue corta. En 1909 se le suspende el privilegio que tenía de emitir y desde allí hasta su liquidación ejerció funciones típicas de un banco privado. El Banco Central fue creado desde la naturaleza jurídica de sociedad anónima de capital mixto con el privilegio de emisión y administrador de rentas nacionales. Además, cumplía con la función de administrar las rentas públicas, manejar de las cuentas de crédito. Quítale ese de, coloca manejar las cuentas de crédito. A nombre de la tesorería, ¿sigue? Nacional y llevar el registro de las transacciones de amortización de papel moneda, aunque esta función no la pudo realizar debido a que en 1906 se entregaron al gobierno los rubros destinados para tal fin. El banco fue liquidado en 1909 y luego continuó su funcionamiento como banco privado hasta el 28, cuando fue vendido al Banco de Bogotá. Dados estos acontecimientos, se llevó a cabo en 1909 una nueva reforma monetaria que creó la Junta de Conversión. La entidad no tenía como funciones principales la organización del sistema monetario y a continuación del proceso de amortización iniciado por el Banco Central con los mismos recursos antes administrados por este. Ya descritos los hechos históricos que antecedieron a la creación de la actual autoridad monetaria cambiaria y crediticia en Colombia. Súbelo, por favor. El Banco de la República y el evidente fracaso de las dos instituciones creadas antes del mismo se considera posible ubicar al lector en el 23, fecha de fundación del banco. Al respecto, considera que, dados los fracasos del Banco Nacional y el Banco Central, se hizo más evidente la necesidad de crear un organismo que controlara la emisión, que fuera independiente del gobierno. En el 22, la Conferencia Económica Internacional de Génova recomendaba volver al patrón oro y la creación de bancos centrales donde no existieran, con el propósito de recuperar la economía mundial. En esta década, los países fueron volviendo a este patrón. Asimismo, se empezaron a crear bancos centrales de emisión que funcionaron con comercio libre de metal. En Colombia, la Ley 30 del 22, en la presidencia de Pedro Ospina, dispuso la contratación de una misión de técnicos norteamericanos que tratasen asuntos económicos, súbelo. De esta manera llevó a Colombia Kemmerer y sus colaboradores. Kemmerer fue quien asesoró a otros gobiernos como los de Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, México, China, Turquía y las Filipinas. Recomendó a Colombia la creación de un banco central de emisión obrando como era universal de esta época dentro de las normas del patrón oro. La primera actividad que realizó la misión fue el estudio de la realidad económica del país por medio del contacto con las cámaras de comercio, muy bien, las sociedades de agricultores y los agentes oficiosos regionales. Luego la misión condujo al país a aprovechar las leyes decretadas el año anterior con el fin de que sirvieran de base de elaboración del estatuto orgánico de la nueva entidad que estaba por nacer. La ley 25 del 23, súbelo. Acatando las recomendaciones de Kemmerer, dio una autorización al gobierno para que promoviera y efectuara la fundación del banco emisor de giro, depósito y descuento, institución que tendría privilegio de exclusividad de emitir billetes, pero con las medidas rígidas que conservaran siempre las normas del patrón oro. El banco sería el prestamista y en última instancia y su instrumento de control monetario sería la tasa de redescuento y eventualmente esta última fuera insuficiente para resolver la estabilidad monetaria. El banco podría apoyarse en operaciones de mercado abierto para ser efectivo. Muy bien, las características que tenía el Banco de la República en su fundación pueden resumirse así. Espera un segundo, espera. Es que, devuélvete. Ahí dice Kalmanovich. Ese es un solo apellido. Kalmanovich. Bórrale la rayita de la mitad. Otro. Eso. Excelente. Salomón Kalmanovich. Profesor de la Nacional, inclusive. Las características que tenía el Banco de la República en su fundación pueden resumirse así. El Banco de la República fue organizado como sociedad anónima con un capital de 10 millones de pesos, de los cuales el gobierno nacional apostaría 5 de los bancos nacionales, los extranjeros y los particulares, los 5 restantes. La ley dispuso que la Junta estaría conformada por 3 representantes del gobierno, 4 de los bancos nacionales, 2 de los bancos extranjeros y 1 de los accionistas particulares. Muy bien, sigue. Los
Artículos 16 y 19 establecieron el derecho exclusivo de emitir billetes por 20 años, condiciones que surgieron de las características y funciones con las que se fundaría el nuevo Banco Central. En primer lugar, el banco sería de ahí en adelante el encargado de las reservas internacionales de la nación, motivo principal porque el banco tendría el derecho de emisión. En segundo lugar, el Banco de la República fue creado como un, separa eso. No me lo deja separar. Bueno, ahorita lo organizan entonces como un banco de bancos. Otro motivo para tener el derecho de emisión, es decir, para el descuento y redescuento. Espérame un segundo, coloco aquí la clase. Dame un momento. Clases semilleros. Noviembre 21. El Banco de la República fue creado como un, modifica eso, ¿no? Como un banco de bancos, otro motivo para tener el derecho de emisión, es decir, para el descuento para descuento y redescuento de documentos, ahí también lo separas, comerciales. Sí me copiaste, ¿sí, cierto? Sí, señor. Ok. Por último, el banco fue creado para ser banquero del Estado. Hay que separar todo eso, porque están pegados. Sí, Es aquí decir, quiero ver lo que fue una trató de institución hacer. creada para recibir los depósitos del gobierno y ahí también tienes que, mejor dicho, modifica todo ese párrafo porque se fueron pegadas un poco de cosas. Listo, muéstrame más abajo. Como lo eran todos los relativos, a ver, pueden considerarse casos ordinarios, como lo eran todos los relativos a la regulación de créditos determinados por los artículos 11 y 15, eh, en que se estipulaban la clase de préstamos, descuentos e inversiones de lo que el banco estaba, revisa también eso porque todo eso está pegado. Ujú, sí, señor. Ahí pasó algo. Ujú. En el periodo entre el 23 y el 31, el encaje de los billetes, es decir, el porcentaje de oro que el banco debía tener en reserva por cada peso que emitiera era el 60%. En otras palabras, por cada 100 pesos en moneda u oro que tuviera la reserva, solo podía, ahí también pasó lo mismo, están pegados. Solo podía estar pegado. Revisa todo eso también. Ahora, no es que esté mal, de pronto es que algo pasó a la hora de digitar. Ahí ya lo puedes separar, sí. Eso, solo podía. Me lo... Eso, emitir hasta 166. Además, los motivos por los cuales se podían colocar más billetes en circulación eran limitados y estaban fijados por la misma ley que dio apertura al Banco de la República. Por otro lado, los préstamos que el banco emisor podía conceder al Estado y a los bancos fue muy reducido. De lo anterior se puede concluir que en cuanto al control del crédito y la cantidad de dinero en circulación, la acción del banco para este primer periodo fue mínima. Al respecto, se consideraba que el principal fin del Banco de la República era la conservación de sus billetes en oro, porque en los países con bancos centrales de emisión sus funciones eran reducidas, dado que se consideraba imprudente tratar de regular la cantidad de dinero y el crédito por consideraciones
distintas a los flujos de oro y que adoptar una política distinta era quebrantar, sobre una A, la fortaleza de la moneda. La Gran Depresión del 29 se prolongó por buena parte de la década del 30 y tuvo un efecto duradero sobre las instituciones económicas y políticas de los países desarrollados y en las economías latinoamericanas. En Colombia las instituciones fueron transformadas hacia el 23 con las reformas de Kemmerer, quien trajo al país una organización bancaria y fiscal moderna. Hacia el 31 la crisis seguía haciendo estragos a nivel mundial, el comercio mundial se paralizó, la producción disminuía universalmente, ejércitos desempleados en Estados Unidos y en Europa amenazaban la estabilidad de las instituciones políticas y aparecían en muchas partes el espectro del hambre colectiva. El 24 de septiembre del 31 fue suspendida la vigencia del patrón oro en el país y se dispuso la eliminación de la convertibilidad del billete del banco a metal. Asimismo, la abolición del libre comercio del oro dentro del país, limitando al Banco de la República, mientras que los agentes estaban obligados a entregar al banco emisor oro lo que tuvieran en su poder y el que produjeran a futuro. Por último, se estableció el control de cambios, es decir, a partir de la fecha de pagos al exterior debía hacerse con el permiso previo del Banco de la República. Durante la crisis, las personas acudieron a los bancos de emisión a cambiar sus billetes por oro. Colombia no fue la excepción, y esto se vio reflejado en la disminución de reservas bancarias que bajaron de 64 millones a 13 millones en el 31. Con la disminución del encaje de oro, el dinero circulante también lo hacía ocasionando la baja del nivel de precios. Es cierto que los precios bajaron en Colombia y en el resto del mundo, pero la realidad era que no había dinero para adquirir bienes y quien podía adquirirlos estaba sin trabajo. Por el lado de los productores, estos estaban endeudados y a la baja en los precios que los perjudicaba. El comercio y la tenencia de oro fue prohibido para los particulares y se exigió que todo el metal existente fuera entregado al Banco de la República. El emisor no podía vender oro ni monedas extranjeras sin la autorización de la Oficina de Control de Cambios, que solo concedía el permiso cuando se demostraba que el fin era económicamente necesario, como giros a estudiantes, pago de deuda exterior o importación de mercancías. La Oficina de Control de Cambios se instauró como dependencia del emisor. Quita esa coma, creo yo, la primera. Bueno, es y por tanto, esto. Y por lo tanto, él mismo asumió una nueva nuevas responsabilidades, dirigir la política cambiaria del país y en cierta forma la política de comercio exterior. Según Gaviria, este periodo también estuvo caracterizado por el nacimiento de algunos institutos oficiales de crédito, como lo fueron la Caja de Crédito Agrario creada por la Ley Tales, Banco Central Hipotecario, Instituto de Crédito Territorial destinado al fomento de la construcción de vivienda para campesinos, el Instituto de Fomento Industrial creado con el fin de promover empresas que explotaran las materias primas nacionales y que no hubieran sido apoyadas por el capital privado. Sube. Las tendencias más considerables de la legislación del Banco de la República fueron las siguientes: disminución del encaje, la autorización. Después de ese punto 1, punto 2, punto 3, las L's van en mayúscula. La disminución del encaje de oro que debía tenerse guardado para emitir billetes, la autorización para efectuar operaciones cada vez más amplias con el Estado, los bancos y las diferentes instituciones. Para 1950 se permitió el financiamiento de muchas entidades, así como la orientación de recursos hacia ellas. Muéstrame más. Siderúrgica Paz del Río, Caja Colombiana de Ahorros, Federación de Cafeteros, y después de la Federación Nacional de Cafeteros creo que debería ir un punto y le quitas la punto y coma y la I, quitas ahí también. Las nuevas y grandes responsabilidades que sumó la Junta Directiva. Este periodo estuvo marcado por la expedición del decreto tal, por medio del cual se entregó a la Junta Directiva del Banco de la República una serie de poderes para intervenir en el control de política monetaria y cambiaria. La adopción del decreto estuvo precedida por varias iniciativas. 47, 49, el Poder Ejecutivo presentó algunos proyectos de ley con dos propósitos fundamentales: la actualización de la capacidad del control monetario en poder del Banco de la República y la orientación del crédito. Kalmanovich, listo, muéstrame más. Hacia 1950, la misión del Sistema de Reserva Federal, encabezada por Gerald Arter y Grove, diseñó una serie de recomendaciones en caso de hacer una reorganización al Banco de la República. Para esta misión, la capacidad de regulación de la moneda en poder del banco debería ser fortalecida por medio de mayores facultades para fijar los encajes bancarios y realizar operaciones de mercado abierto. Asimismo, proponía
Heidi, dentro de tu marco conceptual está operaciones de mercado abierto y encajes bancarios. Si no te acuerdas, revisa o apúntalo en tu cuaderno para que los lleves al marco conceptual. ¿Listo? Operación de mercado abierto y encaje bancario. Asimismo, proponía la dotación al banco de facultades para la orientación del crédito bancario cuantitativa como cualitativamente. En el 51 ocurrieron 3 importantes sucesos para el banco. Primero, se modificó la constitución de la junta directiva y quedó integrada así. Muéstrame más. Nombrados. 2 directores nombrados por el gobierno, 3 directores escogidos por los bancos nacionales y extranjeros, 1 designado por el Estado en las listas enviadas por las sociedades de ganaderos y agricultores del país y otro elegido, perdón, igual al anterior, pero de las listas presentadas por los comerciantes industriales y por el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Por el otro lado, ¿qué? Por el lado del capital del banco, el gobierno vendió ese año todas sus acciones, pero conservando su participación en la Junta. Segundo, ese se otorgó la primera S en mayúscula, se otorgó derecho de emisión por 20 años, en el tercero la P con mayúscula, por medio del decreto se confirieron a la Junta Directiva amplias facultades para la regulación monetaria y crediticia. ¿Listo? Sigue subiendo. Se resumen los instrumentos para darle control de la liquidez así. Se asignó la facultad de fijar cupos de redescuento de entidades bancarias afiliadas, capacidad de establecer o modificar los encajes para las existencias bancarias, facultad para establecer encajes marginales, además de la facultad para establecer y modificar los tipos de redescuento cobrados por el emisor que ya tenía, se le adicionó el derecho de fijar los márgenes, sube, entre estos tipos y los que cobraban los bancos comerciales. Se facultó a la Junta Directiva del Banco de la República para fijar depósitos del emisor a los bancos comerciales. Las reformas del 51 sirvieron para consolidar el proceso de centralización de las disposiciones crediticias, la asignación de créditos que sin intervención sería decidida por los bancos comerciales, en parte dependería de las políticas de fomento aprobadas por el emisor. El funcionamiento de las reformas anteriormente expuestas fue complementado por la creación de bancos con objetivos oficiales y gremiales, como el Banco Popular creado en el 50, Banco Cafetero en el 54, Ganadero en el 56. De esta reforma de 1951 y la fundación de estas organizaciones bancarias enfocadas a objetivos sectoriales específicos, complementaron el esquema de asignación de créditos influido en gran medida por las autoridades de fomento. Durante el periodo del Ministerio de Hacienda del doctor Carlos Sanz de Santa María, el Congreso Nacional, por medio de la Ley 21, dispuso la creación de la Junta Monetaria que se encargaría de estudiar y adoptar medidas monetarias, cambiarias y crediticias que hasta el momento habían sido asumidas por la anterior Junta Directiva del Banco de la República, además de ejercer las otras funciones complementarias que fueran asignadas por el gobierno y los mandatos futuros señalados por la ley. Se le dieron amplias facultades para intervenir en la economía del Banco de la República. Las presiones eran amplias y variadas para emitir a favor de uno u otro sector que consideraba meritorio. La nueva Junta Monetaria quedó integrada de la siguiente manera. Muéstrame: Hacienda, Ministra de Cultura, Departamento Administrativo, Planeación, el gerente del banco. Este organismo contó con la asesoría de 2 expertos que tendrían voz, pero no voto, quienes serían escogidos por la misma Junta Monetaria. El mismo año dispuso que la Junta también estaría conformada por el director de Comercio Exterior y puede asistir el secretario económico del Departamento Administrativo de Presidencia de la República y el Superintendencia Bancaria. Y 100 invitados por el ministro de Hacienda, los 2 últimos asistirían a las reuniones con voz pero sin voto. Los poderes de la Junta Directiva fueron incrementando y todos fueron adjudicados por la Junta Monetaria. En esta parte se describirán brevemente muéstrame eso de los artículos. Sube un poquito. No, devuélvete un momento. ¿Ahí? No, baja otro poquito. Otro poquito. No, para el otro lado. Es que hay un temita ahí que creo que no va en el estado del arte. Miércoles se perdió. No, espérame. Es que es más arriba. Acá. Eso, es que se bajó mucho. Sí. Los poderes de la Junta fueron incrementando y fueron adjudicados a la Junta Monetaria. En esta parte se describirán brevemente los artículos 18
¿qué? 183. Sí, que quedó con espacio. 6, 7, bueno, mejor dicho, coge desde los poderes de la junta directiva Sí, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, hasta Gaviria, no, no, más arriba. Ahora sube, 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 otro poquitico. Ahí, Gaviria 99. Listo. Ponlo en amarillo y revisa si efectivamente eso va ahí o lo vamos a cambiar a otra parte. ¿Listo? ok. Listo. El artículo 6, en el artículo 6, esa E con mayúscula, artículo 6, artículo, ¿qué? En el artículo 5, literal B de la ley 21, se adjudicaron a la Junta Monetaria, entre otras cosas, las siguientes funciones que ejercerá mediante las normas de carácter general. Establece, de acuerdo a las condiciones monetarias y crediticias, límites al volumen general, establecer de acuerdo con las condiciones monetarias crediticias límites al volumen total de préstamos, inversiones de los bancos, señalar la tasa de crecimiento de total de activos al que se refiere el literal anterior, establecer las tasas máximas de interés o descuento que los bancos de crédito pueden cobrar a sus clientes sobre sus opresiones activas, autorizar al emisor la compra y venta de documentos. Corresponde exclusivamente a la Junta Monetaria ejercer en adelante las facultades. Ahí dice rayita D, quítale eso. Delante de las facultades sobre cambio y comercio exterior otorgadas a la Junta Directiva. Hay que pegarle una miradita, una preleída, Heidi, porque uno escribe y de pronto se enreda. Muy bien. En el artículo 5, literal B de la ley 21 del 63, la Junta quedará facultada. Ahí te faltó nada. Para autorizar al emisor para invertir las cantidades que estime convenientes en cédulas hipotecarias, bonos industriales, acciones emitidas por el Banco Central Hipotecario. ¿Listo? Autorizar al emisor para otorgar préstamos, establecer un cupo, esa E con mayúscula, de redescuento al Banco Central. Respecto a la Junta Monetaria, afirman lo siguiente. Con la Junta Monetaria puede afirmarse que el pensamiento dominante en cuestiones de banca central en Colombia se inclinó por la política más intervencionista, siendo la tendencia de los bancos centrales en el mundo, en la cual se les daba a estos un papel central en las políticas de estabilización económica. Particularmente en Colombia, la banca central profundizó la política de selección dirigida del crédito. Muéstrame más. Sí, a comienzos de 1990 se generó en el país un ambiente de cambio estructural por causa de la poca capacidad económica para alcanzar mayores tasas de crecimiento derivado del agotamiento que tenía la economía para competir. Para el logro de este objetivo se había diseñado un programa en el que la apertura económica era trascendental. Dados estos hechos, se hizo necesaria la modificación del esquema de tasa de cambio vigente en 66. Es decir, se proponía, aunque no del todo, la flexibilidad de la tasa de cambio. Dicho cambio fue plasmado en la ley tal y luego de ser realizado se promovió el interés por parte del ex presidente Gaviria para poner una estabilidad de precios. Preservar la capacidad adquisitiva de la moneda es fundamental para fomentar el crecimiento económico de los países y por tanto mejorar la calidad de vida de la población. Con el objetivo de garantizarle al Banco de la República la acción de mantener la estabilidad de precios, era importante lograr la independencia de la institución, tanto del gobierno como del sector privado, y así evitar las habituales presiones políticas, económicas y sectoriales. Se empezaron a formular diferentes proyectos que incluían la reforma del sistema monetario, muy bien, la Asamblea Constituyente, y que finalmente quedaron plasmados en la nueva Constitución del 91, que introdujo varias reformas al sistema de bancas centrales existente en el país. Muy bien. La Junta Monetaria estuvo vigente casi 30 años hasta que en el 91 la Asamblea Constituyente reformó la vigente esquema de banca central, modificando la relación entre el gobierno y el banco emisor. El Banco Institucional independizó las decisiones del Banco de la República del gobierno central, lo que hizo que esta reforma, una de las más importantes desde la creación del Banco de la República. Excelente. Con la nueva ley de julio del 91 se reformó el esquema vigente de banca central. Algunas de las principales innovaciones fueron las siguientes. El Banco de la República fue adjudicado como Banco Central del país y así se puso fin a la separación institucional de funciones de dirección y ejecución. La Junta Directiva se consagró como máxima autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, formando parte del Estado, pero actuando independiente del mismo, representando exclusivamente los intereses de la nación y con criterios que
deben coordinarse con los demás objetivos de la política económica, pero sin subordinarse a esta. La actual junta directiva quedó conformada por 7 miembros. Se adjudicó la lucha contra la inflación como mandato constitucional, estableciendo el principio de moneda sana. La nueva constitución fue clara en adjudicar la estabilidad de precios como principal objetivo, pero no el único al Banco de la República. Esto implicó para la Junta Directiva del Banco de la República que debió establecer desde entonces metas de inflación anual, dado que antes de los 90 no se fijaban metas de inflación, solo se sabía que el nivel deseado era del 22 al 30. Horrible esa manera de medir la inflación. El nuevo objetivo de la política monetaria se entiende como la transacción de una estrategia donde lo principal era brindar niveles de oferta monetaria que estuvieran acorde a la producción, procurando no alterar los precios, a una donde el principal objetivo de la política monetaria sería la estabilidad de precios. Se volvió a la situación del 23 al 51, en la cual existió una autonomía del Banco Central, así como un claro compromiso, mira que ahí hay una rayita entre compromiso, por parte de este para mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. La separación del manejo monetario fiscal, pero que necesariamente debe estar coordinada por el objetivo de mantener regulada la actividad económica. Ambas, sube más, por favor. Déjalo ahí. Ambas materias deben originarse. La eliminación del crédito al gobierno por medio de la emisión, solo circunstancia de emergencia. En cuanto a las funciones del banco por medio de la constitución política, por la denominada ley del banco se establecieron las siguientes funciones al Banco de la República. Privilegio de emisión, banquero de banco, listo, muéstrame más, sube más. Respecto a los integrantes de la Junta, Salomón Kalmanovitz considera que el hecho de que el ministro de Hacienda presida y haga parte de la Junta Directiva reduce la credibilidad del banco porque puede facilitar la mediación del gobierno para emisión en caso de déficit fiscal, a la provisión de estímulos inflacionarios al empleo. Rudiger precisó, refiriéndose al caso colombiano, que un banco central cuya junta esté presidida por el ministro de Finanzas no es un banco independiente. Así las cosas, el gobierno siempre va a poder influir en las decisiones de la junta y conocer en detalle la estrategia del banco y por lo tanto intervenir cuando vaya en contra de las decisiones fiscales o no esté en contra de los resultados esperados por su política. Sin embargo, concierne al tema, Miguel Urrutia afirma que la realidad es que al mantener la discusión en este plano técnico, la mayoría de las decisiones se toman por consenso y aunque la mayoría de ministros no estén totalmente de acuerdo con la recomendación, la tendencia es llegar a una fórmula de compromiso aceptable para todos. Referente a la coordinación entre las políticas fiscales y monetarias, esta se lograría sin los objetivos del gobierno. Fueron los mismos que el mandato constitucional impone a la Junta del Banco. Más abajo, por favor. Los resultados obtenidos por el Banco de la República desde su independencia en el 91 en materia de inflación han sido positivos, dada la notable reducción de la misma. A pesar de que en el 91 el objetivo no se cumplió, a partir de este año se empezaron a fijar metas anuales de inflación. Así hubo una reducción considerable teniendo en cuenta que la tasa de inflación en el 90 fue de más del 30% en el año 2002, en el que se aplicaba formalmente en el país régimen de metas de inflación. La inflación registrada fue del 6.99 con un objetivo esperado del 6. Heidi, hazme un favor, quita el punterito del mouse de ahí de la mitad de la... ¿De dónde? Ya. El bobo fui yo, que era mi puntero, mentira. Okay. Para el 2007 y 2008, no se burle de mí, se presentaron las mayores variaciones respecto al rango meta debido en gran parte a la repercusión de la crisis financiera mundial presentada a finales de la primera década del 21. Aún así, la Junta respondió subiendo las tasas de interés de intervención con el objetivo de que repercutieran en las demás tasas de interés del mercado. Para el 2012 el rango meta era del 2 al 4, terminó el año con el 2.4, a pesar de los esfuerzos que ha realizado el Banco de la República por cumplir el objetivo de
se pasó. De inflación y la No. coordinación macroeconómica, son muchas las críticas que ha recibido, porque si bien la inflación registra niveles de un